Hola, buenos días. Una alegría poder reunirnos nuevamente, estar compartiendo esta mañana. Sabemos que Dios está allí en sus hogares. Le doy gracias al Señor por sus vidas, por esa familia sin muros, por todos los que se han ido conectando en este tiempo a través de las redes. Sabemos que es Dios el que pone el querer como el hacer y les ha puesto en su corazón levantarse. Así que estamos agradecidos de que se levanten, se tomen el tiempo, estén aquí oyéndonos, se conecten, se congreguen, estén con nosotros. Hemos visto la mano del Señor de una manera muy especial. Nos hemos alegrado de que, a pesar de que no podemos reunirnos en el mismo lugar, a través de las reuniones online, hemos podido seguir en contacto. Le doy tantas gracias al Señor por la labor que han hecho los líderes este tiempo, reuniéndose en sus grupos, porque los ministerios han seguido buscando esa excelencia, buscando avanzar. He admirado mucho el trabajo que ha hecho Conexión con sus jóvenes los viernes reuniéndose y todo lo que han trabajado para lograr algo excelente, los jóvenes de SMK y bueno, todo el equipo de SMK que ha trabajado arduamente para que también puedan conectarse ustedes como familia, con sus niños. Todo eso ha sido una bendición. Le doy gracias al Señor también por las personas que han estado colaborándonos con las consejerías, que ustedes pueden tener acceso. Si miran el lugar donde está el WhatsApp y se conectan ahí, podemos tener también esa oportunidad. Le doy gracias a esos consejeros, al equipo de consolidación que también he estado hablando con esas personas nuevas que han venido para conectarse con nosotros aún de otros países y están haciéndolo en los grupos de transformación. Todo eso ha sido una alegría. Y bueno, aquí estamos, los amamos, nos sentimos muy, muy honrados de estar con ustedes en esta mañana, en este día. Y queremos que Dios hable a nuestros corazones, que Dios esté aquí, que Él se mueva de una manera especial. Y a mí me gustaría empezar este tiempo orando y pidiéndole al Señor que Él se mueva hoy con su poder y que pueda tocar nuestros corazones como Él quiere. Así es que voy a pedir que tú cierres tus ojos por un momento y le pidas a Dios que Él hable a tu corazón, que puedas conectarte con Él. Señor, hoy te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque aquí tú estás, porque tú nos amas tanto, Señor, que te preocupas por cada uno de nosotros, porque nos conoces, porque conoces lo más profundo de nuestro ser. Y hoy te clamamos porque tú obres en nuestra vida, porque tú traigas esa palabra que trae vida, que trae a nuestra vida esperanza, que trae fe, que trae confianza, que nos hace creer en tu poder, en ese Dios que está por nosotros, que se levante en todo tiempo y que hoy sea un día donde tú abras nuestros oídos espirituales para oírte, un día donde tú toques nuestros corazones y tú ministres con tu palabra lo más profundo de nosotros. Te bendecimos y te damos a ti las gracias y toda la honra, porque no hay Dios como nuestro Dios, que nos mira, que mira a sus hijos, que los cuida, los protege y que ama a los que no le conocen y los está buscando para alcanzarlos, para con lazos de amor también poder tocarlos, para que ellos entiendan que este tiempo es un tiempo donde tú quieres traerlos, tocarlos y transformarlos por tu amor y por tu poder. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero también compartir con ustedes una palabra. He visto que muchas personas, cuando quieren motivar, alentar a otros, cuando quieren como que ellos puedan ir más allá, por ejemplo, los que hacen competiciones, generalmente ellos, antes de entrenar a su equipo en el deporte que sea, ellos le dan palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que los levantan. Pero también lo he visto en las películas, sale mucho cuando el ejército va a enfrentar una batalla y se levanta el que los dirige y les da palabras de aliento, palabras que los retan, palabras que les muestran por qué tienen que desafiarse y por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para poder vencer.
Y eso es lo que yo quiero hoy que podamos ver, que las palabras tienen poder, porque si no fuera así, pues no se haría ese énfasis, pero es que las palabras influyen, o en una victoria o en una derrota. Y creo que Dios nos ha dado palabra, y palabras que quiere que nosotros hablemos, conozcamos y usemos para levantar nuestras vidas, y no solo las nuestras, sino también la de otras personas. Entonces hoy quiero que podamos hablar sobre ese tema. Entonces yo quiero hablar hoy del tema cuando tus palabras tienen poder. Y voy a mirar el texto que quiero compartir hoy. Está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 y 44. Es el primero que voy a leer, Nueva Versión Internacional. Dice, le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y en el versículo 45 al 47 dice lo que David le contestó. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entrega a ustedes en nuestras manos. Ese es el versículo que vamos a estar leyendo hoy, mirando. ¿Por qué? Porque ahí quiero que podamos detenernos un poquito y ver el contexto. Esto, ¿cuándo pasó? Cuando estaba el ejército de Israel en una guerra contra los filisteos y se enfrentaron los dos ejércitos. El ejército filisteo se hizo en un monte y ahí había un valle al frente, y en el otro monte se hizo el ejército de Israel. Y los dos estaban listos para la guerra, pero ahí en el ejército de los filisteos se levantó un hombre inmenso, un gigante, como de casi 3 metros de alto, y empezó a afrentar al ejército de Israel. ¿Y qué les decía él? Ese gigante, que era así de grande, como 3 metros, que la sola coraza que él tenía pesaba 15 kilos, que la puntica de su lanza pesaba 5, la punta de la lanza, y la lanza era como un rollo de telar. O sea, era una cosa impresionante. Y ese hombre, así con toda esa fuerza, tan inmenso, que era un gigante de Gat, que representaba en ese momento al ejército filisteo, él empezó como a desafiar al ejército de Israel y les decía, bueno, ¿quién de ustedes me va a hacer frente? Tráigame al que me va a hacer frente a mí, que si ese que me haga frente a mí me derrota, todos nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo derroto al que ustedes traigan, entonces todos ustedes nos servirán a nosotros. Y eso, cuando lo oía el ejército de Israel, claro, o sea, todos se llenaron de temor, todos sentían pavor y se turbaron y no sabían qué hacer. Ellos decían, oh Dios mío, o sea, creo que estaban muy asustados. Entonces este hombre veía que no salía nadie a hacerle frente. Y pues como en toda ocasión cuando pasa ese tipo de situaciones, lo que hacen es hablar entre ellos. Yo me imagino que ahí hablaban entre ellos. Y este hombre, que era el gran guerrero de ellos, él se levantaba por la mañana y por la tarde volvía otra vez y les echaba el mismo discurso, y volvía y le decía las mismas cosas, y cada vez que él hablaba todos se sentían temerosos, se asustaban y se llenaban de pavor. Y así lo hizo por 40 días. Por 40 días él estuvo ahí. Pero un día, algo que uno ve es que ahí él estuvo una y otra vez repitiendo cada día. Pero algo que uno ve es que
cuando un día lo oyó David, un día él estaba allí, David, y oyó las palabras de ese hombre. Y por eso la Biblia dice, él estaba haciendo eso, pero lo oyó David. Y ese pero lo oyó David, es como, el pero muchas veces es como que hace la diferencia. Hasta aquí era de una manera, pero ahora es de otra. ¿Por qué? Porque lo escuchó David. Y cuando David escuchó esas palabras, entonces empezamos a ver que ahí la respuesta de David muestra el poder que tienen nuestras palabras, las palabras de un hombre. ¿Por qué? Porque David, cuando escuchó lo que él dijo, ¿qué hizo? Él estaba en el campamento y ustedes dirán, bueno, pero ¿quién es David? ¿Por qué salió ahí en el campamento? David era una persona que no era del ejército de Israel. David simplemente fue al ejército a buscar a sus hermanos porque su papá le pidió que buscara a los hermanos y averiguara cómo estaban. Entonces él llegó allí solo para escuchar y llevarles algo de comida a sus hermanos. Pero cuando estaba ahí, oyó lo que este hombre decía, lo que ese gran gigante decía. Ese gran guerrero hablaba y musitaba contra Israel. Y entonces él, cuando escuchó eso, se indignó, se indignó y dijo, ¿y quién es este hombre para que hable así y afrente de esta manera al ejército del Dios viviente? O sea, eso le molestó. Y él preguntó, ¿y qué le van a dar al que gane? O sea, el que venza a este gigante, ¿qué recibirá? Porque él había oído que había un premio para el que lo venciera, que el rey Saúl se lo está dando. Entonces ahí le dijeron, le van a dar como esposa a una de las hijas del rey y aparte de eso van a eximirlo de impuestos. Y él dijo, este hombre, ¿quién se cree? Y eso que él dijo, ¿quién se cree él? Para afrentar hacia el ejército de Dios, del Dios viviente. Entonces, cuando él dijo esto, ¿qué nota uno? Que las palabras de él trascendieron, porque él, aunque se lo comentó hacia los hombres que estaban con él, eso corrió la voz. ¿Y saben a quién le llegó la palabra que él dijo, las palabras que él dijo? A oídos del rey. Y entonces el rey, cuando oyó, si todos estaban atemorizados, y oye a uno que habla diferente, oye a uno que dice, ¿y este quién es? ¿Quién se cree para enfrentar al Dios del cielo? Entonces, y al que representa a los ejércitos de Israel, entonces al Dios viviente. Ahí, entonces, ¿el qué hizo? El rey lo mandó llamar y le dijo, tráigamelo. Y ahí llegó David. Y cuando David llegó, me gusta mucho porque las palabras de David marcan como su corazón, marcan como su anhelo de levantar el nombre de Dios. Y cuando él habla con el rey Saúl, él le dice, no te preocupes, no tiene por qué temer ninguno de estos hombres. No tiene por qué temer ninguno de estos hombres más por lo que pueda hacer este incircunciso, este pagano filisteo. No tiene por qué temer, porque tu siervo los va a defender, lo va a enfrentar. Entonces él mira a un jovencito que se ve, pues, un chino, por ahí tendría 18 años o 17, entonces, pues calculen, y el otro era un hombre de guerra con toda la experiencia. Entonces él le dice, no, tú no vas a poder enfrentarlo a él, tú eres un muchacho, y este es un hombre que lleva mucho tiempo, es un hombre de guerra. Entonces David le dice, no, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo, cuando he defendido las ovejas, yo he enfrentado al león y yo he enfrentado al oso y yo he visto que Dios viene por mí y pelea conmigo y me da la victoria y yo puedo vencer al oso, de las garras del oso y de las garras del león. Dios me ha salvado. Así que así como Él lo ha hecho esas veces, Él lo hará esta vez con este hombre y lo entregará en nuestras manos. Entonces el rey lo vio tan convencido que le dijo, bueno, que Dios te ayude, que Dios haga lo que tú dices. Y se fue David.
Entonces uno cuando mira ahí, ve a ese David con esa convicción, o sea, fue a alentar al rey, fue con sus palabras, trascendió, con sus palabras alentó al rey y le dio la confianza para representar a todo su pueblo. Aunque no era el duro a nivel de ejército, era un duro a nivel de defender y había enfrentado lo más tremendo y que lo había sostenido a él. Como esa seguridad, el mismo Dios que me ha defendido ahí, con el oso y el león, va a defenderme ahora. Y ahí ese hombre, ese David, se levanta con esa confianza. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros que hace ahí la diferencia? Que cuando sale a enfrentar a Goliat también sale con sus palabras, que fue las que oímos ahorita. O sea, él anima al rey. Pero cuando sale a enfrentar a Goliat, las palabras de Goliat son también unas palabras de simplemente de victoria. Son palabras de victoria. Y las palabras de David, bueno, también son de victoria. Entonces uno mira que David, ¿qué hizo? David solo llevó para enfrentar al gigante lo que usaba como pastor, o sea, su callado, su bolsita de pastor, sus 5 piedras, que fue a conseguir 5 piedras lisas, su honda y ya. Y con eso se fue a enfrentar al gigante. Y cuando el gigante lo vio a ese chino y lo menospreció, dijo ¿qué? O sea, lo vio jovencito, lo vio sin ninguna lanza, ni jabalina, ni espada. Entonces le dice, ¿qué es lo que tú crees? ¿Que has venido ¿qué crees? ¿Que yo soy un perro que has venido contra mí con palos? Porque él simplemente estaba viendo ese callado que traía David. Y le dice, hoy, el Señor va a entregar tu cuerpo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces, ¿el que estaba confesando Goliat? Palabras de victoria. Palabras donde él estaba diciendo, esto va a pasar hoy. Y yo te voy a vencer y tu cuerpo servirá para que se lo coman las aves y las fieras. Pero David se quedó callado, David se amedrantó. No. David sabía en quién había creído y David sabía en quién tenía su confianza. Entonces David es más bravo porque David viene y le dice a él y le deja bien claro como su posición. David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, él de una vez está poniendo a Dios por delante y está declarando que él ha venido en contra de ese Dios. El Dios, y es a ese Dios al que está desafiando Goliat. Porque ese gigante es ese, Goliat. Y entonces viene y le dice, hoy el Señor te entregará en mis manos. Hoy le dice, y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Y hoy mismo, le dice él, echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, tremendas las palabras. Las palabras de David fueron trascendentales y las habló y las confesó. Porque Goliat empezó, antes de decirle lo primero que habló que yo les hablaba ahorita, que también decía que las aves y las fieras se comerían su cuerpo. Él dijo que era ese hombre y los maldijo en el nombre de sus dioses. Pero el Dios de David era el Dios de poder. El de él era simplemente una persona que no conocía a Dios, que era un impío, un incircunciso, dice la palabra, porque no tenía su corazón convertido. Y mira lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que yo veía ahí precisamente que me daba
que me impactaba, porque muestra cuáles son las palabras, cuando tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder, ahí se ve, cuando vienen respaldadas por Dios. Y mira cómo dice aquí, los dos hicieron declaraciones de victoria, porque uno puede decir, solo influye en tu vida, y eso es lo que mucho ahora le ponen a uno la gente, que los coaching y los que hablan de cómo progresar y cómo avanzar en la vida, es declara cosas positivas, habla positivo en tu vida, confiesa solo cosas buenas y todo va a cambiar. Pero mira, ahí Goliat confesó cosas buenas, confesó todo lo que él creyó que quería hacer, creyó que quería hacer y creyó que iba a hacer con David. ¿Pero le funcionó? No, no le funcionó. Entonces las palabras de verdad que tuvieron poder fueron las de David. ¿Por qué? Porque si ustedes les ven la historia, cuando este hombre terminó de hablar, él se acercó para empezar la batalla, pero ahí donde está la línea de batalla, cuando Goliat empezó a acercarse, David corrió y fue a la línea de batalla, sacó una piedra de su bolsa, la puso en su honda, la batió, y ese hombre tenía su casco y no tenía espacio, mucho espacio en su cabeza, pero justo le dio ahí, en la frente, aquí entre ceja y ceja. ¿Y qué pasó? Cayó ese gigante, así cual largo era, cayó de espaldas. Y vino David, y quedó muerto este hombre. Y vino David, hizo como le había dicho, le quitó la cabeza con su propia espada, la espada del gigante Goliat, le cortó la cabeza y lo presentó. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una gran victoria a David. Entonces ahí vemos la diferencia. Cuando nuestras palabras tienen poder, cuando tienen el respaldo del Dios vivo. Él confesó, como confiesan muchos, pero no es eso lo que hace que las cosas sucedan. Lo que va a hacer que las palabras sean poderosas, ¿qué es? Que tengamos ese respaldo de Dios, que sean palabras que vienen con el respaldo de ese Dios vivo. Y esas palabras son las que traen resultados, las que son efectivas, las que hacen que las cosas pasen. Cuando las palabras tienen poder, cuando vienen de ahí, de Dios mismo, inspiradas por Él, ahí sí nosotros podremos confesar lo que querramos y Dios estará allí para respaldar esas palabras. Winston Churchill, cuando le ganó a Hitler, muchos dicen que él le ganó a Hitler porque algunos lo llaman así, dicen que él escribió sus discursos y se los mandó al ejército inglés. Y cuando ellos leían esos discursos que él mandaba, el pueblo recibía ese aliento y esa confianza de que iban a tener la victoria. Entonces ese hombre, así con sus palabras, fue el que Dios usó en ese tiempo para vencer a Hitler. ¿Por qué? Porque dice que le ganó a Hitler porque envió sus palabras a la guerra. Y eso pasó precisamente porque las palabras de Él tuvieron poder. Y así nuestras palabras tienen poder, porque nuestras palabras determinan el éxito o determinan la derrota. Cuando nosotros buscamos esas palabras para activar el poder, necesitamos buscar el respaldo de Dios en esas palabras para que veamos que su poder se activa. ¿Cómo puedes tú activar ese poder? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos activar el poder de las palabras? Es algo que tenemos que decirle, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago yo? ¿No tengo ahorita un Goliat al frente? De pronto sí. Ese Goliat puede ser esa montaña que tienes al frente, ese gigante que estás ahorita enfrentando y que tú no sabes cómo puedes derribarlo. ¿Cómo puedes obtener la victoria sobre esa situación? Pero Dios es el que te puede mostrar cuál es ese gigante y cómo tú puedes activar esas palabras. Y para eso yo quiero que miremos algo que para mí es como muy, muy importante. Y es como la comunión con Dios es la que nos da el poder.
el poder para nuestras palabras, es el que le da ese respaldo a nuestras palabras. ¿Qué se lo da? Esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Va a hacer que nuestras palabras no sean como metal que resuena, como algo que se oye por allá. No, van a ser palabras que tienen poder, que penetran, que llegan, que tienen ese poder de Dios para cumplirse, para activar lo que necesitamos que suceda. Y no las tiene con unos, porque Dios no hace acepción de personas, las tiene conmigo, las tiene contigo, las tiene con aquel que lo busque a Él, y que allí en esa comunión con Dios pueda levantarse y pueda decir: estas son las palabras que yo voy a declarar. Eso es lo que Dios quiere. Dios estaba con David. Eso es lo que uno tiene que asegurarse. Dios estaba con David. Yo tengo que asegurarme que Dios esté conmigo. Y mira cómo describe uno de los siervos cuando le preguntan por Saúl, le pregunta por David. Dice, le dice a Saúl, le habla de David, le dice: he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén. Sabe tocar, él tocaba el arpa. Él es valiente, él es hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y el Señor está con él. Primera de Samuel 16:18. Para que lo tengan en cuenta, Primera de Samuel 16:18. Es ese versículo donde muestra, era un hombre que Dios, era un hombre prudente de palabra, pero sus palabras eran poderosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Eso, el Señor está con él. Y eso es lo más importante, lo que hace relevante que nuestras palabras tengan poder para trascender, tengan poder para hacer influencia, tengan poder para derrotar los enemigos que se levanten, tengan poder para derribar a los gigantes. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Y qué es lo que también yo veía? Que el Señor, que David alineó sus palabras a la voluntad de Dios. Él no hizo como le parecía a él, sino él siempre, si usted lee en la vida de David, él buscaba a Dios y le consultaba todo. Y cuando él consultaba, Dios le decía qué debía hacer, y él alineaba su vida a las palabras que Dios le daba, a la dirección que Dios le daba. O sea, que vivía no solo con esa seguridad de que Dios estaba con él, sino estaba con él porque también él ajustaba su vida a la voluntad de Dios. O sea, le obedecía. Si Dios le decía: es así, tienes que ir a la guerra, él iba. Si le decía: no vayas, no iba. ¿Por qué? Porque para él era claro que si Dios le hablaba era para que él alineara su vida a la voluntad de Dios. No valía decir: no, Dios está conmigo, porque eso es lo que hacía muchas veces el pueblo de Israel, que declaraba las cosas y decía: no, es que Dios está con nosotros. Y por ejemplo, Moisés les decía: no, Dios ya no está con ustedes. Les dijo que no iban a estar, que no fueran allá, que no vayan porque él no va a estar. Y se fueron así y todo, y ahí perdieron. Y cuando volvieron derrotados, le dijo: Dios les dijo que no iba a estar con ustedes y ustedes fueron obstinados. Entonces no es porque uno diga: sí, Dios va a estar conmigo, que Él me va a dar la victoria. No, es porque yo alinee mi vida a su voluntad. Y cuando alineamos nuestra vida a su voluntad, vamos a ver que el poder de Dios obra. Y mira lo que dice el Señor. Me gusta mucho como el mismo Jesús nos dice que lo hagamos nosotros. Que lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 6, 31, 32, dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Entonces el Padre sabe qué necesitas tú. Y Él dice: no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque Él nos dice, los versículos anteriores dicen: si yo cuido de las aves, y que ellas ni siembran, ni cosechan, ni almacenan, pero mi Padre las alimenta. Cuida de cada una de ellas. Y las flores, los lirios, ni siquiera ellos hilan. Y sin embargo no pueden hilar su vestuario. Pero Salomón, con toda su gloria, no se ha podido vestir como uno de ellos. Entonces ahí el Señor dice: ¿cómo no cuidará más Dios de ustedes, hombres de poca fe? Entonces cuando nosotros decimos
como habla la gente que no conoce de Dios, que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Es como estamos diciéndole a Dios, no estamos confiando en ti, no estamos confiando en ti. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él, o sea, somos de Él. Él es nuestro Padre, Él cuida de nosotros, si cuida de los pájaros, si cuida de los lirios, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y Él está diciendo, no se preocupen diciendo, o sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Alíñense a mi voluntad, hablen conforme yo les digo, no hablen lo que yo les he dicho que no deben hablar, con preocupación, con angustia, con declaraciones de Dios no me oye, Dios no está conmigo, esto no va a pasar, no voy a aguantar más, nada que salgo de este problema, nada que puedo salir de esta situación, de pronto me voy a quedar sin empleo, cuando salga de esto no sé si voy a tener todavía mi casa, y cantidad de cosas que dice el Señor. No hablen así, no se preocupen por eso, porque yo tengo cuidado de ustedes. Yo les aseguro, Dios no los va a dejar desamparados. Dios cuida de nosotros, como Él lo dice, porque Dios es veraz. Dios es veraz y si Él lo dice, Él lo cumple. Entonces tenemos simplemente que alinearnos a la voluntad de Dios y que nuestras palabras igual se alineen a su voluntad. Entonces el Señor nos está diciendo aquí eso precisamente, porque Dios cumple sus palabras, como en el tiempo de Samuel. Samuel se levantó y Dios estuvo con él y dice, y no dejó caer en tierra ni una de sus palabras. Desde Dan hasta Berseba, todo lo que Samuel dijo se cumplió tal cual y se comprobó que era un profeta de Dios. Así Él hace con nosotros. Él nos da palabras y podemos ver a un Dios que se levanta, porque esas palabras que Dios te da marcan tu futuro. Esas palabras que Dios te da pueden marcar tu vida de una manera determinante, pueden dejar una huella en ti, que tú sabes que Dios estuvo contigo, porque fue una palabra nacida en el corazón de Dios y que Él te habló. Y cuando tú te alineaste a esa palabra, confiaste en esa palabra, Dios vino con poder sobre tu vida y te dio la victoria, y viste que marcó tu destino, que marcó un futuro de bendición, que se hizo lo que Dios dijo, no lo que las circunstancias te mostraron, no lo que otros te dijeron, no lo que otros quisieron hacer, no lo que el mundo quería hacer contigo, no. Se hizo lo que Dios te dijo que iba a hacer, y lo que tú declaraste conforme a esa palabra, Él lo cumplió, porque ese es nuestro Dios y eso es lo que Él quiere que tú hagas. Eso es lo que Él quiere que tú hagas, que tú puedas captar esto que Él te está enseñando y que tú lo puedas llevar a la práctica. No es solo que tú lo digas porque, bueno, es bueno confesar cosas buenas, no, o sea, ¿por qué no buscar esa palabra que sustente esto? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Cuál sería la palabra que a mí me daría esa fe? ¿Cuál sería esa palabra que a mí me daría esa confianza? Y yo les digo, Dios te va a dar esa palabra, porque cuando lo buscamos Él viene. Yo me acuerdo un tiempo que pasé una situación crítica, difícil, de esas luchas fuertes, de las que uno dice, oh, no quiero estar ahí, ninguno queremos estar en el tiempo de la prueba, porque es de verdad, como uno dice, una terapia. Y yo recuerdo que había una persona, que para mí era una persona que quería manipular, que intimidarme, poner cosas sobre mi vida, amenazando y como cambiando las cosas para que uno sintiera temor y cómo poder manejarlo. Y yo decía, wow, pero ¿qué es lo que yo hice ese tiempo? Buscar a Dios, y busqué a Dios y busqué a Dios, y Él me dio una palabra. Y yo recuerdo que una palabra que a mí me marcó fue que Él me dijo, el plazo se ha cumplido. Y fue así tan claro. Yo no sabía por qué Él me la había dado, pero para mí me quedó claro, el plazo se ha cumplido. O sea, esto tiene un plazo y para Dios ya está. O sea, ya dijo no más. Esto no se lo va a tener que aguantar más. Y fue claro para mí. Y recuerdo que después de que Dios me dio esa palabra y yo, bueno, feliz, le agradecí a Dios porque Él dice, Él ha tenido misericordia y ha dicho esto. Yo decía, wow, Señor, tan lindo, tú sí nos ves, tú nos oyes, tú siempre estás para levantarnos, para socorrernos. Y justo esa persona vino y me habló que no, que todas las cosas habían cambiado, que ahora todo se iba a extender, que eso se iba a volver algo que se iba a demorar mucho más tiempo. Y yo me acuerdo que yo hablé con mi esposo, con César, y le dije, ¿sabes qué, amor? Para mí esto es como si mis oídos
no lo hubieran escuchado. No lo acepto. Acepto la palabra que Dios me dio. Y no haré como si nunca lo hubiera oído, porque la única palabra que me va a sostener es la que Él me dijo. El plazo se ha cumplido y Él hará conforme a lo que me dijo. Y seguiré declarándolo, confesándolo, y sé que lo veré hecho una realidad. Y les puedo contar que tal cual lo declaré, así como Dios me habló, así sucedió. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Que no pudo, esa palabra, esa presión no pudo hacer mella en mí. No pudo manipularme, no pudo atemorizarme. ¿Por qué? No pudo intimidarme, porque mi confianza estaba en Dios y Dios me había dado una palabra, y el confesar esa palabra me trajo la victoria. Y yo les digo, ese Dios mío es tu Dios, y así como lo hizo conmigo, si tú estás pasando por un momento duro, por un momento de crisis, por un momento de dificultad, por un momento de zozobra, por un momento que tú no sabes qué hacer, que te sientes impotente, porque a veces nos sentimos así como wow, no sabemos cómo podemos salir, pero hay un Dios que es como el Dios de David, ese que todos los demás se veían impotentes ante ese gigante, pero ese es el Dios que vence gigantes, y ese está por ti como estuvo por mí, y Él se va a levantar por ti. Así es de que yo te reto a que tú hoy lo mires a Él y tú le digas, Señor, dame a mí esa palabra que me dé la confianza en ti y que me pueda ajustar a tu voluntad y hacer conforme a lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es traer palabra de vida a mi corazón. Y mira, tú puedes preguntarte, sí, yo quiero eso, pero ¿cómo lo consigo? O sea, ¿cómo consigo ese respaldo de Dios en mis palabras? Yo te voy a decir, la palabra habla de Jeremías, y es una palabra muy, muy tremenda, porque dice Jeremías 15:19, y creo que es como muy esencial. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tremenda palabra. Y creo que muestra cómo Dios quiere darnos palabra. Palabra que cambie nuestras vidas. Palabra que haga que nosotros no seamos influenciados por los demás negativamente, sino que nosotros seamos influencia para los demás. Pero empieza con nosotros, empieza con un volvernos a Dios, con un convertirnos de corazón, con un mudar nuestro corazón. Por eso Él dice, si te conviertes, si te convirtieres, y es mirar qué es lo que hay en nuestra vida. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, ¿qué hay en mi vida? Tal vez eres una persona que caminas con Dios, pero ¿qué es lo que Dios ve vil? Él se lo dijo a Jeremías, un profeta de Dios, porque vio cosas que no estaban correctas en su vida y cosas que le estaba permitiendo, y le está diciendo, si los entresacas eso. Algunos dicen, era porque Laura estaba quejándose, estaba autocompadeciéndose, entonces eso era lo vil para él. Pero ¿qué es lo vil para ti? Como tú hablas, vulgarizas, dices cualquier cantidad de palabrotas, y después con esa misma boca adoras al Señor y le hablas a Él o hablas a otros de Dios. ¿Qué es lo vil que hay en tu vida? ¿Hay alguna cosa que te hace distanciar de Dios? Hay un pecado, hay una adicción, hay una situación, una tristeza que tú tienes ahí marcada y que has dejado, y te autocompadeces y sientes que eres la víctima y no has dejado que Dios intervenga. Él dice, saca lo precioso. Hay cosas preciosas que yo quiero darte y que están ahí en la palabra de Él, están ahí en su presencia. Y Él dice, si tú lo haces, tú serás como mi boca, y cuando tú hables será así como cuando hablaba Samuel. No va a caer esa palabra en tierra. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo, porque Dios te levantará y Dios hablará a través de ti. Y tú debes cambiar esa ira. Si las palabras son de ira, son de enojo, son de queja, son de reproche, son de derrota,
debes cambiarlas por las palabras que Dios te ha dado. Palabras, tú debes buscar en la Biblia cuáles son las palabras que me harían vencer y escoger la voz de fe en este tiempo para poder hablarlas delante de Él. Eso es sacar lo precioso de lo vil. Entonces, si tú dices, no, yo no quiero como seguir en esta adicción, no lo voy a seguir. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el pecado no se enseñoreará de ti. Entonces yo cojo esa palabra y a veces tú estás leyendo y hay palabras que son luz y tocan tu vida y son las palabras que Dios quiere traer a tu vida. Pero a veces uno empieza a buscar palabra y en toda esa búsqueda, de acuerdo a la necesidad que uno está pasando, ahí encuentra la palabra que lo toca. Y Él lo dice, si es mi pecado, entonces ahí también Él dice que Él nos puede santificar en espíritu, en alma y cuerpo, para que nos presentemos irreprensibles, sin ningún pecado, sin mancha delante de Dios. Él lo hace. Pero tienes que hacer tú esa parte de yo quiero entresacar lo precioso de lo vil. Yo quiero mirar qué es lo que tú quieres de mí. ¿Cómo puedo cambiar esa manera de hablar? ¿Cómo puedo conseguir ese respaldo tuyo en mis palabras? Con su propia palabra. Si tú tienes la palabra de Dios, entonces si Él habla de salud, tú puedes ir a Jeremías 33:6, que dice que les daré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una palabra como esa dice, wow, yo he estado enfermo, pero no más. Tú me traes sanidad y medicina y tú me traes abundancia de paz y de verdad. Yo creo en esto, yo estoy nuevo. Si es lo que sea, tú tienes que buscar y tienes el poder, porque la palabra es asequible a nosotros. ¿Dónde está esa palabra que me va a levantar mi fe? La palabra que Dios quiere que yo confiese para derribar al enemigo, porque Él está por ti. Es el que te va a ayudar a vencer la opresión, a vencer las luchas con tus hijos, porque uno también dice, no, yo tengo una palabra en Isaías 54 que dice que Él mismo enseñará a mis hijos. Entonces Él mismo, Dios mismo estará enseñándolos y lo veo y lo declaro y lo confieso y ellos caminarán con Dios. Y es como mi casa y yo serviremos al Señor, lo que sea. Tú vas buscando esas palabras y vas buscando que se ajusten a lo de Dios. ¿Y qué te quiero como dejar en tu corazón? Que apliques algo tan sencillo. Es como si Dios te diera una fórmula, ¿sí? Para que tú la apliques y tus palabras tengan poder. ¿Cómo lo puedes conseguir? Bueno, entonces lo primero es busca esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios que tuvo David. Ese buscar de Él, ese que Dios está con Él, como lo decían los demás que lo conocían. Después de eso, confiesa lo que Dios te ha dicho. Esa palabra que Dios te ha dicho tienes que confesarla. Confesar la palabra con esa fe, porque es la expresión de tu confianza en Dios. Pero luego a eso siempre tienes que ver que estás alineado a la voluntad de Dios. Tus palabras se alinean a su voluntad, así que le sumas esa obediencia. Y cuando tú a la comunión le agregas la confesión, más esa obediencia, tú vas a ver a un Dios que se levanta por ti y respalda tus palabras. Y tus palabras serán poderosas para vencer gigantes. Tus palabras serán poderosas para traer grandes victorias. Tus palabras serán poderosas para levantar en alto el nombre de Dios, como lo hizo David con el pueblo de Israel. Él puso en alto el nombre de Dios y, como decía, todos los demás temerán, porque sabrán que hay Dios en Israel. Y así la gente sabrá, hay Dios en tu casa, hay Dios en tu familia, hay Dios en tu vida que se levanta por ti, porque tú has tomado las palabras de Dios y en tu boca se han vuelto palabras de poder. Porque ahí es cuando las palabras tienen poder, cuando tú las tomas, cuando tú sabes que hay poder en tus palabras, cuando tú vas y tienes esa relación con Dios y allí afianzas esas palabras, las tomas, las pones en tu corazón y tú empiezas a declarar las palabras de Dios. No te preocupas diciendo esas cosas que Dios no quiere que digas, sino te alineas a la voluntad de Dios y tus palabras declaran sus hechos. Tus palabras declaran sus maravillas y lo que Él va a hacer. Y ahí tú verás su gracia, verás su amor, verás su respuesta, verás su bendición, verás esa
esa gran victoria y verás que esos gigantes que tú habías tenido hubieran sido de salud, hubieran sido de finanzas, hubieran sido de opresión, hubieran sido en tu área emocional, sentimental, serán vencidos porque tus palabras lo vencieron, porque fueron palabras de poder. Tenían ese respaldo de Dios porque nacieron de la comunión con Él. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú te levantes como lo hizo Ezequiel. Ezequiel se levantó, el Señor le dijo, lo llevó a un monte, a un lugar, a un terreno donde solo habían huesos de muertos, calaveras, partes de esas calaveras por todo lado esparcidos, y solo eran huesos secos. Y el Señor le dijo, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Y Ezequiel profetizó sobre esos huesos secos y profetizó como Dios le dijo, y declaró que vivirían, y declaró que vendría y se pondrían tendones, carne sobre ellos, que vivirían, y vivieron, y fue un ejército grande en extremo, fue un milagro. Los huesos empezaron a juntarse uno con otro, luego empezó a salir la carne, los huesos, los tejidos, los tendones, y se levantó, y fue un gran ejército. ¿Y todo por qué? Porque Ezequiel creyó, Ezequiel declaró las palabras de Dios, Ezequiel confesó, y Dios trajo la gloria de él sobre esas palabras, y se manifestó haciendo un gran ejército y levantándolo. Y Dios puede hacerlo. Dios es el que tiene el poder para levantar tu vida y para levantarla con palabras que toquen, con palabras que trasciendan, con palabras que levanten, con palabras que cambien tu vida, pero también cambien la vida de otros, porque tus palabras tienen poder cuando nacen en esa comunión con Dios y están afianzados en ese alinearse a su voluntad, haciendo en obediencia las cosas que Dios quiere. Dios ya lo hizo todo por ti, y Él que quiere que tú ahora lo conozcas a Él. Él lo hizo todo al entregar su Hijo, y Él que quiere hoy que tú también te vuelvas a Él y que tú lo conozcas. Por eso Él le habla a Jeremías, que entresaque lo precioso del oír, porque Él quiere que lo conozcas, que conozcas a ese Dios y que le sirvas, que lo busques, y Él puede tomar lo que tú seas y cambiará tu manera de hablar, cambiará tu manera de pensar, cambiará tu manera de actuar, porque Dios estará por ti. Yo quiero que allí donde tú estás, tú puedas mirar al Señor, puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas conectarte con Él y decirle al Señor que aquí tú estás, que tú quieres que Él te ayude a cambiar tu manera de hablar. Tú mejor que nadie sabes qué sale de tu boca. Si salen palabras que son de bendición y de victoria, palabras que derriban gigantes, o palabras que te están derribando a ti, porque son palabras que destruyen tu vida cada vez que las confiesas, porque pones palabras de maldición, palabras que cargan. Tú sabes qué palabras Dios quiere poner, palabras que te van a levantar por lo que tú eres, te van a levantar como ese hijo de Dios, como ese hijo que Él ama, como aquel que si entresaca lo precioso de lo vil, Dios lo va a levantar y va a ser como su boca, como ese que va a mostrar esa gloria de Dios, como ese que venció al gigante. Tú podrás vencer ese gigante que tal vez en esta cuarentena, en esta crisis ha estado sobre ti. Hoy mira al Señor y dile: Señor, este gigante que ha sido mis relaciones, este gigante que ha sido mi familia, este gigante que ha sido mis finanzas, este gigante que ha sido mi insomnio, este gigante que ha sido mi depresión, mi tristeza, esta adicción. Hoy dile: Señor, tú eres el que me das ese poder para vencer el gigante. Tus palabras tienen poder y yo declaro que tú te levantas por mí. Y cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Señor, hoy yo te doy gracias porque tú aquí estás. Hoy te doy gracias porque tú eres ese Dios grande. Y así como David confesó que derrotaría a ese gigante, que lo entregaría a las aves de los cielos, a las fieras del campo, que todo el pueblo vería, todo Israel vería que Dios estaba por ellos. Y los demás oirían lo que tú habrías hecho y verían que había Dios en Israel. Así, Señor, yo te pido que cada uno vea: tú estás por mí porque soy tu hijo, porque soy tu escogido, porque tú me has llamado, porque tú fuiste a la cruz por mí, porque diste tu sangre por mí,
porque pagaste todo por mí, para salvarme, para limpiarme, para que yo fuera una persona diferente. Y hoy, Señor, yo me vuelvo a ti, te pido, cambia mi manera de hablar, que yo pueda convertirme a ti y sacar lo precioso de lo vil, eso que ha sido vil, sucio, eso que ha contaminado mi vida, eso que ha traído maldición por mi manera de hablar, y esas palabras que he puesto en mi boca hoy, tú sácalos. Todas esas cosas que he permitido en mi vida, que se han vuelto gigantes, que no he podido derrotar, hoy te pido, Señor, que tú vengas y tú los quites, los arranques, que tú, Jesús, estés aquí conmigo y tú traigas esa presencia tuya que lava, que limpia, que restaura, y me des palabras de victoria y palabras de bendición, donde yo vea lo que soy en ti, donde yo declare lo que soy en ti, conforme a tu palabra, yo declare esa sanidad, porque tú eres medicina para mi cuerpo, porque eres refrigerio para mis huesos. Que yo declare que tú eres el que vienes como poderoso gigante para cuidarme, tú eres el que disipas todo temor, tú eres el que me das las palabras que me traen victoria, tú eres el que te levantas por mí y me das esa victoria donde yo veo los gigantes caer y me alegro y me regocijo y declaro y puedo contar a otros lo que tú hiciste, y puedo afianzar más y más mi confianza en ti, porque veo a un Dios que se levanta por mí, a un Dios que me escucha, a un Dios que ve que mis palabras tienen poder porque vienen de Él. Espíritu Santo, hoy te pido, toca nuestras vidas. Y si hoy tú hasta hoy escuchas y quieres, por primera vez has oído la palabra de Dios y quieres decirle a Jesús: ven a mi vida, yo te necesito, yo quiero que hagas eso en mí, que entresaques lo precioso de lo vil, que yo quiero convertirme a ti, que tú me restaures porque tú conoces mi condición. Allí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos y que tú hagas esa oración y hagas al Señor el Dios de tu vida, el Señor de tu vida. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, te necesito, yo quiero conocerte más, yo quiero tener una relación contigo, una relación cercana, una relación de amor. Quiero que tú estés allí, así como acompañaste a David, estés conmigo y me acompañes. Te pido me perdones por todas las cosas que han sido viles en mi vida, que no te han agradado, que no han sido conforme a lo que tú quieres. Yo me arrepiento de ellas y te pido que me perdones. Te quiero pedir que tú vengas a mi vida y que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Quiero hacer las cosas como a ti te agradan. Te doy gracias por buscarme, te doy gracias por perdonarme, te doy gracias por venir a mi corazón y marca la diferencia de aquí en adelante. Que yo me convierta a ti, Señor, porque no sea la misma persona después de hoy. Cambia mi manera de hablar para que se ajuste a tu palabra, se ajuste a tu voluntad, y mi manera de vivir para que sea así, en obediencia, y así pueda ver tu mano obrar de una manera milagrosa en mí, poderosa para vencer cualquier gigante en mi vida. Te doy gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana sobre mi vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias, Señor, por cada persona que ha estado viéndonos. Te pido que les bendigas, que actives esa presencia tuya, que ellos sepan lo que son en ti, el poder que tú le has dado en tus palabras, y que ellos allí en tu palabra encuentren lo que tú quieres dar, lo que tú quieres que declaren, porque tú eres el que abres los cielos y traes bendición, traes provisión, traes la respuesta, traes la liberación de toda esclavitud y la victoria, Padre. Hoy bendecimos, Señor, cada vida y te damos gracias por ellos. Y bueno, hoy quiero también compartir una palabra. Sé que ha sido un tiempo hermoso. Le doy gracias al Señor por este tiempo en que pudimos compartir, estar juntos. Sé que Él quiere seguir levantándonos, edificándonos, y bueno, le doy gracias al Señor por eso. Hay una palabra que quiero compartirles, que está en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 10. Es lo que los filipenses dicen a Pablo. Dice: me alegro muchísimo en el Señor
de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido oportunidad de demostrármelo. Y el versículo 14 dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y en el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y yo creo que simplemente esta palabra nos muestra cómo Dios se agrada cuando nosotros nos interesamos en otras personas. Pablo era un siervo del Señor, era un apóstol del Señor, él servía la obra, él predicaba en las iglesias, él fundaba iglesias y seguía, y ese era como su sustento. Pero ellos se interesaron, volvieron a avivar ese interés por volver a cultivar la obra del Señor, por volver a aportar para que esa obra siguiera creciendo, siguiera corriendo, siguiera avanzando. Y Pablo los reconoce y les da gracias por volver a avivar ese corazón para levantar la obra que él está haciendo, por sostenerlo y por hacerlo con agrado, porque ellos lo hacen de corazón. Y dice que él le da gracias por eso que están haciendo, de participar con él, porque están sosteniendo esa obra a su lado. Y dice, y por eso, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a compensarles. Dice, Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios va a traer todo lo que ustedes necesiten. ¿Por qué? Porque están sembrando para la obra de Dios. Y Dios también, cuando uno siembra en buena tierra, Él también desate esa bendición para nosotros, y vemos que hace la diferencia con el que sostiene su casa, con el que vuelve a sentir ese despertar, ese avivamiento para sostener su casa, y de pronto hacer un extra, un sacrificio, pero lo hace. Dios se levanta y Dios dice, yo me levanto por ti para suplir tus necesidades. Y aunque lo esté pasando mal mucha gente, uno verá que Dios lo levanta a uno no solo para bendecirlo, sino para hacerlo bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Así es de que yo te animo, sigue sosteniendo la obra, no pares, sigue manteniendo la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que tú haces. Así como Pablo lo describe aquí en la Biblia, Dios también lo anota allá. Y Él sabe lo que tú haces, Él tiene ese registro, y Él se va a alegrar por lo que nosotros hagamos. Y así como la palabra que les he hablado, Él cumple esa palabra y Él suple lo que nosotros necesitamos. Así que te invito a que tú mires, ahí está el link para que puedas entrar, está la forma para que tú también puedas escanear y ya sale en la pantalla, y ustedes lo pueden hacer para que puedan hacer su donación y puedan también ser parte de todo esto que Dios está haciendo en este tiempo de cuarentena, a través de todo lo que Él se mueve en este medio online. Y bueno, quiero decirles que los amamos, que les agradecemos mucho ser esa familia con nosotros, y bueno, esperamos seguirlos viendo y poder verlos más de cerca muy pronto.